Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Les habla su servidor y amigo Manuel Rodríguez Frausto, ministro extraordinario de la Santa Comunión, franciscano seglar. Me da mucho gusto dirigirme nuevamente por este medio a todos ustedes. Y pues aquí estamos nuevamente para platicar un poco más acerca de algunas cosas que son muy importantes para que un ministro extraordinario de la Santa Comunión sirva dignamente en el altar de Dios. Es importante que todos nosotros, los cristianos, los católicos, nos formemos bien, que conozcamos nuestra religión, que conozcamos nuestra fe y conozcamos nuestra iglesia, nuestros ritos, nuestra jerarquía, etcétera. Entonces, pues esta es mi intención, dar un apoyo para que todos aquellos que se interesan en conocer mejor a la Iglesia Católica lo puedan hacer y hacerlo desde una manera sencilla. Tengo la dicha de vivir aquí en la ciudad de Guanajuato y en la parroquia en donde yo asisto regularmente a la Santa Misa, pues es una parroquia que no es muy grande en territorio, pero tiene aproximadamente 17,000 habitantes que están todos pues bajo la custodia del párroco, lo cual pues es mucha gente, ¿verdad? Pero esa es la realidad de las parroquias, por lo menos aquí en México. Algunas tienen además pues la situación de que, además de que es muchos católicos, muchos fieles a los que hay que atender, los territorios además son grandes, entonces tiene que trasladarse a distancias muy largas, lo cual hace todavía más arduo el trabajo del sacerdote. Así que el sacerdote, un sacerdote que está bien formado, un sacerdote que está bien sustentado en su fe y en el conocimiento de la liturgia, de la norma de la iglesia, de los cánones, etcétera, pues él se apoya en todo lo que la Santa Madre Iglesia le ha dado para eso, para que pueda apoyar su ministerio. Y esto es, pues, además de invitar a otros sacerdotes que no pertenecen a la parroquia, pero que le apoyan, también se apoya en el servicio que los propios laicos podemos aportar a la parroquia. Y uno de esos servicios es el ser ministro extraordinario de la Santa Comunión. El ministro extraordinario de la Santa Comunión existe principalmente para llevar la Santa Comunión al domicilio de los enfermos, visitar el hospital si en la parroquia hay un hospital, o la cárcel, aquellos en donde dentro de la parroquia pues están las cárceles. Y puede además participar en el servicio del altar, pues apoyando, colaborando con el sacerdote para distribuir la Sagrada Comunión, la Santa Hostia, dentro de la misa. También puede ayudar al dirigir una hora santa, pero también puede presidir una liturgia de la palabra. Puede presidir la liturgia de la palabra. Y además de ello, pues también existen los diáconos, que afortunadamente, pues aquí en la parroquia alrededor hay algunos diáconos que son diáconos permanentes. ¿Qué quiere decir? Son personas que siendo casadas fueron aceptadas para ese ministerio y recibieron el diaconado. El diaconado de manera permanente, ¿por qué? Porque nunca van a poder llegar a ser sacerdotes porque hay algo que no lo permite y es su estado civil. Están casados. Si más tarde llegarán a enviudar, pues, bueno, ya será otro asunto, pero estando casados nunca se podrá aspirar al presbiterio, ¿sí? Al sacerdocio ministerial. Pero ellos vienen también y dan su servicio en la parroquia, celebrando la liturgia de la palabra, claro, desde su estatus de diácono. Y he notado que algunos de los parroquianos no distinguen claramente al sacerdote del diácono. Y de hecho lo más común es que las personas piensan que el diácono también es sacerdote. Y eso les impide también entender
Existe una diferencia significativa entre lo que es la celebración de la Santa Misa y lo que es la celebración de solo la liturgia de la palabra. Y así, algunos que participan durante el desarrollo de la Santa Misa, como laicos, sin estar en un ministerio, eh, por ejemplo, ayudando en el canto durante la celebración, de repente, siendo una celebración de la palabra, comienzan a cantar el ofertorio, ¿sí? O sea, ay, caray, espérame, o sea, ¿qué está pasando aquí? O sea, uno, no te has dado cuenta que quien preside no es sacerdote. Y dos, tampoco te has dado cuenta que por consecuencia, pues no puedes celebrar Santa Misa y que no estás en la Santa Misa, estás en la liturgia de la palabra. Y esto me ha hecho, pues, a mí motivarme para este video. Por otra parte, también he visto que algunos compañeros que son ministros extraordinarios de la Santa Comunión desconocen los tres gestos litúrgicos que un ministro extraordinario de la Santa Comunión tiene que conocer perfectamente. Eso, y por eso es que es este video. Entonces, pues les agradezco que estén conmigo, les agradezco también que si ustedes conocen a un ministro extraordinario de Santa Comunión, pues le compartan la liga para que más de nuestros hermanos que comparten este ministerio, pues puedan tener acceso a esta información. Desde luego, habrá algunos que también digan, es que eso yo ya me lo sabía, lo tengo bien conocido, pues qué bueno. Y pueden dejarme algún comentario por ahí al respecto si creen que algo se tiene que mejorar. Siempre hay cosas que se pueden mejorar y yo no creo ser la excepción. Entonces pueden dejarnos ahí sus comentarios y eso nos ayudará tanto a aquellos que ven el video como a su servidor para poder mejorar lo que se dice en estos videos. Bueno, pues vamos a comenzar. Voy a abrir el, el sistema de diapositivas aquí en la pantalla para poder comenzar. Muy bien. Vamos a ver, vámonos. Vámonos. Aquí mero. Bueno, pues entonces les decía, este tema es sobre la jerarquía católica, gestos y posturas litúrgicas. Sobre todo hablaré de posturas litúrgicas. Es importante que nosotros tengamos esto bien presente, los grados del orden sacerdotal. Y como nos lo indica esta diapositiva, nuestra doctrina católica nos enseña que los grados de participación en el sacerdocio son 3 y solo 3. ¿Y cuáles son estos 3? Pues el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Esos son los 3 grados del sacramento sacerdotal. Dicho de más a menos, ¿sí? Cada uno de estos grados se recibe o se confiere a través de un acto de ordenación. Esta ordenación también se llama consecratio porque la palabra consecratio significa separar, poner aparte. Lo que es sagrado es que está separado para Dios. Y en este caso, entonces, consagración separa al hombre para el servicio de Dios y lo reviste o lo inviste Cristo mismo para el servicio de su iglesia. Y esto siempre es a través de la imposición de las manos del señor obispo, ya sea de un obispo sobre otro obispo, de un obispo sobre el diácono ordinario que va ahora a ser sacerdote o aquel que va a ser diácono permanente. Así es como nosotros podemos accesar a este orden y que todo comienza con nuestro bautismo. Les presento entonces esta diapositiva para poder de una manera gráfica mostrarles que existen 3 grados del orden sacerdotal. Y les he puesto un diferente tamaño a cada una de las fotografías para que puedan entender de menor a mayor. Tenemos primero al diácono, que es alguien que se ha estado preparando
para llegar al sacerdocio, pero está en la antesala, por así decirlo. Y este diácono es diácono de manera transitoria. Es decir, él espera en un futuro próximo alcanzar el presbiterado. Este joven tuvo que ingresar al seminario, hacer sus estudios correspondientes, aprobarlo, pasar por las diferentes exigencias de su formación sacerdotal, hasta que llega el punto en que va a recibir el primer orden sacerdotal, el diaconado, para estar al servicio de la iglesia. Después de un tiempo de estar en el diaconado y de llevar a cabalidad los requerimientos que le pone el canon, pues puede ser considerado por el obispo ya para ser ordenado sacerdote. Este es un tipo de diácono. Más adelante vamos a ver cómo existen dos tipos de diáconos. El diácono transitorio, que ya comenté, es el seminarista, que llega a ser diácono y después va a ser sacerdote. Y también existen los diáconos permanentes, que son personas que, laicos, casados o no, pero que ingresan a su formación diaconal para permanecer ahí en esa situación, sin aspirar al sacerdocio. Bien por decisión propia, bien porque tienen algún impedimento para ingresar al presbiterado, como ya lo dije, el estado civil. Ustedes saben que los sacerdotes no deben ser casados. Ya se está discutiendo eso, no estoy hablando de que está discutiendo, estoy diciendo que no deben ser casados, ¿sí? Hasta ahí vamos, ¿sí? Entonces, aquel que es casado, pero aspiró al diaconado y se le otorgó, su diaconado es un diaconado permanente. Obtiene el primer grado del orden sacerdotal, pero no es presbítero, que quede claro, es diácono y no presbítero. Aquel diácono que siguió avanzando y cumple con sus normativas y el obispo lo ve capaz y lo ordena sacerdote, lo hace presbítero. Y su sacerdocio va a estar siempre vinculado a la fidelidad del sacerdote a su obispo. Del obispo va a dimanar el hecho de que él puede ejercer a plenitud su presbiterado. Entre todos los que son presbíteros, sí, se va a escogerse a alguien para que sea obispo. Y el obispo va a ser el que tiene bajo su responsabilidad una diócesis. Oiga, pero yo he escuchado que existen los arzobispos. Los arzobispos son al final solo un obispo que puede tener un territorio más grande, algunas funciones administrativas diferentes, pero en cuanto al orden, solamente es un obispo, ¿sí? Bueno, solamente, no por decir poquito, sino, es decir, el ser arzobispo no lo hace más, solamente le da otras atribuciones y otras obligaciones, pero en cuanto al orden, está en el punto de ser solo obispo. Oiga, ¿y por qué no aparece el papado? Ah, porque el papa no es más que otro obispo. El papa es el obispo de Roma, ¿de acuerdo? Y en cuanto a tal, pues hasta ahí llega. Ahora bien, que puede ser elegido en un cónclave como sucesor de San Pedro, a eso es diferente, pero seguirá siendo un obispo y será el obispo de Roma, ¿de acuerdo? Que tiene que administrar la iglesia católica en el mundo entero, bueno, eso ya es otro cantar, pero solamente es obispo. Claro, con todas las responsabilidades de lo que implica ser el sucesor de San Pedro, ¿sí? Entonces solo existen estos tres grados. Oye, los cardenales, muy bien, los cardenales pueden ser obispos, no ser obispos, etcétera, etcétera, pero el hecho de ser un cardenal es un cargo como administrativo, pero no les da orden, no les da más. No existen más que estos tres, el diácono, el presbítero y el obispo. Entonces el papa es obispo, los cardenales la mayoría son obispos, el arzobispo no es más que un obispo, en fin. Entonces, que nos quede muy claro. Y quiero aprovechar aquí para ver cómo sus vestiduras, sus ornamentos para la celebración de la Santa Liturgia, de la misa, del Santo Sacrificio de la Misa, de la Asamblea Eucarística, son diferentes.
de tal manera que podemos distinguirlos en su forma en que están ornamentados, en la forma en que están vestidos o revestidos. Desde que uno ve el ornamento con el que salen al servicio, uno puede identificar claramente si el que está presidiendo es un obispo, es un presbítero, o si es un diácono y ese no puede presidir nunca la misa, ¿sí? Participa en la misa, pero no la puede presidir. De tal manera que cuando solo hay diácono, pues no puede haber misa, ¿sí? No puede haber santa misa porque en su potestad no está el que pueda consagrar. Y si no puede consagrar, pues no puede haber misa. Bien, pasemos a nuestra siguiente diapositiva. Aquí vamos a hablar un poquito del diácono y vamos a ver lo que les decía. Aquí tenemos en esta fotografía a un santo varón vestido no se llama casulla, sino dalmática, ¿sí? Su vestimenta es una dalmática, el ornamento que lleva es una dalmática, así se llama, lo que él porta, de color magenta. Esta dalmática tiene dos, dos vistas o dos líneas de arriba hacia abajo y una atravesada de derecha a izquierda, como si formara una H, ¿sí? Y además tiene mangas, y no me refiero a las mangas blancas de su alba, me refiero a que la dalmática tiene mangas, ¿sí? Entonces, si usted ve que la persona está celebrando y lo que va vistiendo tiene mangas, usted ya va pensando que eso es una dalmática y que si está vistiendo una dalmática no es un presbítero, es un diácono, ¿sí? Entonces tenemos en esa primera imagen a un diácono, en este caso pues es un seminarista que está preparando, llegó al grado de diaconado y en el futuro alcanzará el sacerdocio. Pero en la siguiente fotografía tenemos a unas personas de edad que visten un alba color blanco y que llevan cruzada sobre su hombro una estola, así se llama esa prenda estrecha, larga, que les cruza por delante y por detrás del hombro hacia abajo. Se llama estola, ¿sí? Y la usan de manera cruzada. El sacerdote la va a usar pendiendo de su cuello, subiendo por el hombro derecho, bajando por el izquierdo, ¿sí? Pero el diácono no puede usar así la estola, la tiene que usar siempre cruzada, como ven ahí. Y estos que están aquí frente a ustedes, blanco con la estola cruzada, son diáconos permanentes, ¿sí? Personas casadas que accedieron por invitación o propuesta y necesidad de la diócesis y aceptación del obispo, los llama y eh, les va a dar el grado del orden del diaconado de manera permanente, diácono permanente. Ellos también pueden vestir una dalmática, sí, también pueden vestir una dalmática, sí. Es decir, un atuendo como el que tiene la persona que está vestida a color magenta. Y en este momento, en el diaconado, ellos están para dar servicio, administrar, ayudar, pero no pueden, no tienen potestad para celebrar la Santa Misa, no tienen potestad para, para confesar, ¿sí? Y pueden auxiliar en los otros, tampoco en los otros sacramentos, pero en la unción de los enfermos tampoco lo pueden, ellos no pueden dar la unción de los enfermos. ¿Por qué? Porque lleva implícita la confesión y ellos no pueden confesar. ¿Pueden asistir a un bautismo? Claro que sí. ¿Pueden asistir a un matrimonio? Claro que sí. ¿Pueden confesar? No. ¿Pueden confirmar? No. Solo el obispo. ¿Pueden confesar? No. ¿Pueden celebrar misa? No. Por lo tanto, ¿pueden consagrar? No. ¿Sí? No. Entonces, ¿qué es lo que celebran en lugar de la misa? Algo que se llama liturgia de la palabra y que no es la Santa Misa. ¿Sí? Muy bien. Es una celebración que la Santa Madre Iglesia nos concede por amor a sus hijos, a fin de que estos no se queden en ayunas del pan de la palabra ni del pan eucarístico, sino que puedan recibirlo de manos de alguien que se ha preparado para ello, y este es el diácono, ¿sí?
Muy bien, entonces aquí he puesto unos modelos, está una dalmática sobre un maniquí para mostrarles que tiene mangas, y no me refiero a la parte blanca, sino que eso rojo que tiene como baja entre el codo y la muñeca. Es una manga, digamos, 3/4 y es una manga ancha. Entonces, esa indumentaria llamada dalmática es la que viste un diácono. Si usted ve que quien está presidiendo esa celebración viste así, no es sacerdote, no es presbítero, mejor dicho, sino es solo un diácono, y lo que está presidiendo no es la Santa Misa, sino que está presidiendo la liturgia de la palabra. Y ni le pida que lo confiese porque no lo puede confesar, mucho menos absolver. No le pida que vaya a dar los santos óleos porque tampoco puede hacerlo, ¿sí? Pero sí puede llevar la comunión al enfermo al domicilio, así, eso sí lo puede hacer, ¿de acuerdo? Bueno, entonces espero que con estos tips que les estoy dando en lo sucesivo, así visualmente sean capaces de reconocer si quien está al frente es un diácono, si quien está al frente es un sacerdote o es un obispo. Muy bien. Nos vamos a la siguiente. Pues aquí tenemos al presbítero, ¿verdad? Aquel que ha recibido el sacerdocio de manos de su obispo y que tiene la potestad para realizar eh, prácticamente todos los sacramentos, con excepción del orden sacerdotal, que solo un obispo lo puede hacer, y la confirmación, que es a cargo del obispo, pero a veces él delega a alguno de los sacerdotes y puede recibir esa delegación y entonces administrar como delegado del obispo la confirmación. Pero lo que nunca va a poder hacer es ordenar a otro sacerdote. Entonces aquí estamos viendo a uno de los santos sacerdotes, de los muchos santos sacerdotes que hay en la Santa Madre Iglesia, al padre Pío de Pietrelcina, en ese momento de la consagración, en la celebración de la Santa Misa. Y bueno, pues ellos lo que van a vestir es una prenda que se llama casulla. Esta prenda que se llama casulla, discúlpenme lo que voy a decir, la palabra es como si fuera un gabán, ¿sí? Y los gabanes no tienen mangas, ¿sí? Es, lo que más, es por eso que utilizo esa frase, ¿verdad? Es como si fuera un manto amplio, ¿sí? Eh, que no tiene mangas, ¿sí? Entonces se lo ponen, entra en la cabeza, baja el cuello, se apoya en los hombros y son amplios hacia adelante y hacia atrás, o bien pueden ser cortos. Hay un modelo que le llaman así como modelo de guitarra, pero son unas casullas que se utilizaban en la antigüedad. De hecho, la que el padre Pío trae aquí, pues precisamente es una de esas casullas estrechas, ¿sí? Pero como pueden ver, no tiene mangas. En esta casulla estrecha se alcanza a ver cómo los brazos y antebrazos del padre Pío están totalmente visibles, ¿sí? Porque no hay mangas. Cuando el sacerdote celebra con una casulla romana así amplia, pues a lo mejor se le oculta un poco los brazos, pero al levantarlos, al moverlos, se ve que no hay ninguna manga ahí. Por lo tanto, está vistiendo una casulla. Y si está vistiendo casulla, entonces es sacerdote. El obispo también viste una casulla, ¿sí? El obispo también viste una casulla, además de otras cosas que lo van a distinguir. Bueno, entonces, obviamente, si quien preside está vistiendo una casulla que ya dije no tiene mangas, entonces quiere decir que es un presbítero y lo que está presidiendo puede ser, puede ser porque también puede celebrar una liturgia de la palabra, pero lo ordinario es que si él es sacerdote, para qué dirige una liturgia de la palabra? Más bien va a celebrar la Santa Misa. Y eso significa que él va a consagrar, él puede confesar, él puede dar los santos óleos, él puede casar, él puede ser testigo del matrimonio, él puede bautizar, puede confirmar si lo delega el obispo, pero no puede ordenar a otro sacerdote, ¿sí? Bueno, y eso lo podemos intuir, insisto, tan solo con ver la forma en que está vestido. No es lo único, pues, pero quiero que se entiendan. Ya conoce a las personas en la parroquia. No todo el que se echa una casulla encima, eso lo hace sacerdote, claro que no, pero si ya estamos en la parroquia, estamos en el templo, la gente conocemos a quienes son los que participan en la parroquia y vemos a alguien que viste con una casulla, es que es sacerdote. No viste casulla y trae dalmática, es que es diácono, ¿sí? Muy bien, nos vamos a la siguiente.
Aquí tenemos el obispo, ¿sí? Que, por cierto, sin que les diga yo mucho, ya pueden entender estos dos jóvenes que van a su lado derecho y a su lado izquierdo, ¿serán sacerdotes o serán diáconos? Ustedes díganme, puesto que visten una indumentaria que tiene mangas, ¿eh? Que tiene mangas. Entonces, si tienen mangas, lo que llevan son dalmáticas. Y si llevan dalmáticas, entonces son, perfecto, diáconos, no son presbíteros. Y estos diáconos están acompañando al obispo que va en medio, ¿sí? Que lleva una casulla, de esas que les digo que no son amplias, sino estrechas, muy bella, por cierto, sí, preciosísima, y vamos a reconocer su condición de obispo, primero porque lleva un bastón largo que se llama báculo, ¿sí? Lleva, vamos a llamarlo un gorrito, que tiene forma como de triángulo o pirámide, que se llama mitra, ¿sí? Además, sobre su pecho lleva una cruz episcopal, y también porta en sus manos un anillo, ¿sí? Estos son los 4 distintivos con los que ornamentalmente podríamos nosotros distinguir al obispo, ¿sí? El Papa, obviamente, por ejemplo, pues tiene estos mismos recursos ornamentales en su persona, pero con alguna condición. Por ejemplo, el Papa siempre viste de blanco, el Papa pues tiene su anillo papal, etcétera, ¿no? Y esta otra prenda que tengo aquí abajo que parece como una Y, en realidad es una pieza de tela de lana que se llama palio, ¿sí? Va sobre el cuello y pende esta parte adelante como si fuera una corbata, por así decirlo, ¿no? Entonces, este palio es propio de un obispo. Si tiene un palio colocado sobre su cuello que baja sobre su pecho, entonces se trata del obispo, quien seguramente llevará su mitra, su báculo, tendrá su crucifijo episcopal y su anillo. Y así podemos distinguir al que el que está presidiendo es un obispo, y entonces él puede confirmar, él puede ordenar a otros sacerdotes, él puede ser testigo de una celebración de un matrimonio, él puede bautizar, él puede confesar, él puede comulgar y también puede excomulgar, ¿sí? Puede darle, etcétera. Entonces, el que tiene la plenitud del sacerdocio es el obispo, y de esa plenitud del sacerdocio es que los demás pueden recibir la gracia para ejercer el presbiterio o el diaconado, según corresponda. Bueno, entonces hasta aquí espero que estos tres personajes, estas tres figuras, estas tres jerarquías ya las puedan ustedes identificar y ya no tengamos confusión al momento de reconocer al presidente. Al presidente es la persona que está dirigiendo o presidiendo la celebración. Bueno, me dirán, oiga, ¿y nosotros los ministros extraordinarios? Bueno, pues les tengo una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que nuestro ministerio se puede realizar gracias a 2 cosas. Primero, a que somos bautizados. Si no fuésemos bautizados, no podríamos desarrollar ese ministerio de ninguna manera, ¿sí? Pero el bautismo que nos hace sacerdote, bueno, primero nos hace hijos de Dios y nos da 3 dignidades: la dignidad de sacerdote, profeta y rey. Pero nuestro sacerdocio se llama sacerdocio común. Pero es gracias a ese sacerdocio común que nosotros podemos acceder al ministerio de ser ministros extraordinarios de la Santa Comunión, hombres y mujeres. Luego ahí andan peleando lo que no han perdido, ¿sí? Y tratando de alterar el orden que Jesucristo dejó dispuesto, con sus palabras, con sus gestos o con su estilo, ¿sí? Bueno, entonces, sacerdocio común. Pero además de tener el sacerdocio común, eso no basta. Pues, pues yo tengo el sacerdocio común, ya voy a ser ministro extraordinario de la comunión. Claro que no. Qué bueno que ya tenga el sacerdocio común, pero ahora se requiere que el sacerdote, su sacerdote, lo identifique, lo vea como una persona proba, o sea, conveniente, ¿sí? Y lo proponga para que usted desempeñe ese ministerio en su parroquia. Y entonces lo mande a estudiar y finalmente lo presente delante del obispo, quien no lo va a ordenar, lo va a instituir. Son cosas bien diferentes. Le va a dar esa como facultad para que desempeñe esa función durante un año. Y la función, conforme a lo que está normado en el derecho canónico, no puede ser lo que usted quiera, ni como usted quiera, ni el hora que quiera, ni porque quiere, no, se tiene que someter para empezar a la autoridad del párroco.
Si un sacerdote se revela al obispo, está actuando fuera del orden, ¿sí? Y con grave peligro, ¿sí? Y hasta podría estar en grave estado de pecado. Lo mismo un ministro extraordinario de la comunión, si se revela a su autoridad inmediata, que es el sacerdote, entonces puede incurrir en faltas gravísimas. Y el sacerdote puede, en cualquier momento que él lo decida, suspenderle, es decir, usted ya no va a seguir adelante con este ministerio, y el ministro tiene que aceptar que es así y se acabó, ¿sí? No es algo que nosotros podamos exigir. Ha sido una bendición que se nos haya otorgado para la gracia de servir en ese ministerio, pero que no depende por eso de que si yo quiero o no quiero, si yo quiero seguirle, aunque los demás no quieran, no. Dependemos de la autoridad del sacerdote y desde luego del obispo, ¿sí? Por eso aquí en esta diapositiva vemos que baja una raya roja a partir del bautismo hacia los ministros estatales de la comunión y luego una flecha morada desde el episcopado, desde el obispo, hacia nosotros. Vuelvo a insistir, no nos ordena, ¿sí? Por eso no tenemos carácter, o sea, no es un sacramento que dé carácter, no, es una institución que es solamente una designación querida, ordenada y regulada para que podamos prestar ese ministerio. De ahí es donde sale el ministro extraordinario de la comunión, ¿de acuerdo? Entonces esto es importante para que sepan muy bien quiénes son y no se crean más de lo que son, ¿sí? Pero sí cumplan con todo celo aquello que se les encarga, llevar lo más santo y lo más sagrado al 3 veces santo, ¿sí? Y llevarlo ahí en el pecho para acercar a los hermanos enfermos, a los hermanos presos, ¿sí? Entonces, es muy digno esto que se nos encarga y nosotros tenemos que realizarlo con total dignidad y saber pues que viene gracias a nuestro sacerdocio común por el bautismo y a esa institución que tiene un límite. La institución generalmente es anual, es por un año, entonces, pero ya le dije, si todavía no es el año, pero el sacerdote dice que usted ya no va a seguir, ya no debe de seguir y se acabó, ¿sí? Si se rebela usted contra el sacerdote, está cometiendo una falta grave y entonces lo que no era sacrilegio lo puede volver sacrilegio. Si el sacerdote le dijo ya no y usted por rebeldía va al sagrario y toma a nuestro Señor, usted está actuando gravísimamente, ¿eh? Está actuando gravemente. En lugar de que sea para su salvación, puede ser para su condenación. Entonces no pierda de vista eso. Muy bien, vamos a ver el asunto de las reverencias, porque es otra de las cosas que también he notado que con bastante frecuencia no sabemos cómo comportarnos, qué actitud tomar, cómo disponernos. Y esto pues es delicado porque estamos sirviendo en una liturgia ordenada y que a través de nuestros gestos se va a significar, a demostrar quién está frente a nosotros. Mira, entonces tenemos una reverencia que es la inclinación de la cabeza. La mayoría de ustedes se acordarán que cuando ya se va a concluir la misa y nos van a dar la bendición, la despedida y la bendición, el sacerdote nos dice, incline su cabeza. Entonces inclinamos nuestro cuello, ¿sí? Doblamos el cuello, juntamos el mentón con el pecho, esa es la inclinación de la cabeza y así recibimos la bendición de despedida de la Santa Misa, ¿sí? Después tenemos otra reverencia que se llama reverencia profunda, que en esta diapositiva que les estoy mostrando, pues es la que está en el otro extremo, ¿sí? Y podemos ver cómo, en este caso, el monaguillo ahí representado va a flexionar desde la cintura, ¿sí? Donde nos colocamos el cinto, es lo que va a doblar hacia adelante, ¿sí? Y entre estas dos reverencias, que es la inclinación de la cabeza y la reverencia profunda, está otra reverencia que se llama intermedia, en la que se inclina la cabeza un poco, pero también los hombros hacen hacia adelante, ¿sí? Tiene más solemnidad, es como para un saludo más solemne. Por ejemplo, cuando en la Santa Misa se pronuncia el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de la Virgen María, o el de un santo en el día de su celebración, entonces al pronunciarle se inclina la cabeza, ¿sí? Al pronunciar el nombre de Jesús siempre, el nombre de María siempre, y el santo el día en que se está celebrando. La reverencia profunda, que es la inclinación desde la cintura, o sea, que todo el tronco se inclina hacia adelante, es siempre delante del altar. Por ejemplo, los que están en el equipo de liturgia
y van a subir al altar a leer, deben de inclinarse en una reverencia profunda al subir al presbiterio, al presbiterio, y también al regresar del presbiterio, ¿sí? Se hace de ida y también se hace de venida, ¿sí? También se hace esa reverencia siempre frente al altar cuando no está nuestro Señor Jesucristo en el altar. Si está nuestro Señor Jesucristo en el altar, no se hace una reverencia profunda, sino una genuflexión. Vamos a verlo más adelante. Entonces, esta reverencia profunda que es de la cintura, o sea, hacia arriba, o sea, el tronco, doblarlo hacia adelante, ¿sí? Va a ser siempre, siempre ante el altar, siempre ante el altar, ¿sí? Esta reverencia profunda no se hace al sacerdote, ¿sí? La reverencia profunda se hace al altar, ¿sí? Al sacerdote se inclina la cabeza, ¿sí? Por ejemplo, cuando alguien está sirviendo en el altar haciendo de monaguillo y se acerca para ofrecer el agua con que se va a lavar, purificar las manos el sacerdote para que caigan al aguamanil y la toalla para que se seque ritualmente, después de ese servicio, normalmente el sacerdote suele hacer una reverencia intermedia, es decir, inclina mucho más que su cabeza, inclina sus hombros mmm, para el monaguillo que le ha servido. ¿Por qué? Porque el monaguillo no es él, representa al pueblo, ¿sí? El monaguillo está representando al pueblo. Entonces, en ese momento, el sacerdote reverencia al pueblo al cual está sirviendo. Y a su vez, el monaguillo hace el mismo gesto, ¿sí? Esta inclinación intermedia, reverencia intermedia, hacia el sacerdote como en correspondencia de la dignidad que tiene el sacerdote. Es el mismo Cristo que está celebrando. Sí, muy bien. Bueno, pues aquí tenemos la genuflexión, ¿sí? Vamos a ver aquí que la genuflexión, la manera correcta de ser es que la rodilla derecha quede tocando el suelo, ¿sí? Debemos tocar el suelo con la rodilla derecha, mientras que el pie izquierdo no toca el suelo, sino que se queda doblado como en escuadra, ¿sí? Esa se llama genuflexión y se debe de hacer siempre, siempre delante del sagrario cuando el Santísimo esté expuesto. Cuantas veces pases por enfrente del sagrario o enfrente del Santísimo que está expuesto, tienes que hacer esta genuflexión. No se debe hacer una reverencia profunda, no. Si la persona no se puede arrodillar y no le queda de otra, bueno, pues se le permite, pero lo que debemos de hacer siempre es este gesto de adoración que es arrodillarnos. Y ya dije, la genuflexión, rodilla derecha tocando el suelo y la izquierda doblada como en escuadra, ¿sí? También existe otra genuflexión que se llama genuflexión doble, que nosotros conocemos más bien como el de rodillas, ¿sí? Es ese momento en que nos arrodillamos totalmente delante del Santísimo, reconociéndonos humildemente delante de Él como sus criaturas, como pobres pecadores, ¿sí? Pero reconociéndolo a Él plenamente como a un Dios amoroso y misericordioso, ¿sí? Le reconocemos como nuestro Dios y nos arrodillamos completamente, ¿sí? Bueno, aquí tenemos este pequeño resumen en donde vemos aquí primero cómo la persona solo inclina su cabeza, es una este, reverencia ligera, o puede inclinarse todo su tronco hacia adelante, lo cual sería una reverencia profunda, y luego tenemos la genuflexión en la que vemos que la rodilla derecha toca el suelo, mientras que la izquierda permanece doblada, una especie de ángulo, ¿sí? O de escuadra. Muy bien, hermanos, pues hasta aquí quiero dejar este video, esperando que les sea de mucha utilidad para reconocer los 3 grados del orden sacerdotal, cómo reconocer a esa persona a través de sus vestiduras litúrgicas y también saber realizar perfectamente estos gestos fundamentales, que son la reverencia ligera, la reverencia profunda y la genuflexión. ¿eh? Recordar que la genuflexión es a nuestro Señor Jesucristo en donde Él esté, ya sea en el sagrario o ya sea expuesto en el altar, ¿sí?
que el altar siempre se le reconoce con una reverencia profunda. ¿Por qué? Porque el altar es símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, sacerdote, víctima y altar, ¿sí? Y que las personas que no se pueden arrodillar, bueno, pues tienen que hacer una reverencia profunda, porque no se pueden arrodillar, no porque no se quieren arrodillar. Pues espero que les sea de utilidad. Muchas gracias por haber estado con nosotros, y por ahí tenemos pendientes algunos otros videos, sobre todo el de cómo realizar una liturgia de la palabra, la exposición del Santísimo. Nos faltan esos dos videos. Espero tener la venia de Dios, que me dé licencia para poder realizar esos videos y dejarlos a disposición de todos ustedes. Y vuelvo a pedirles, si conocen algún ministro extraordinario de la comunión o alguien que pertenece a un equipo de liturgia, pues recomiéndenle este video. Estoy seguro que le va a ser de gran ayuda. Y para ustedes que no participan en estos servicios, pero que son pueblo fiel, este conocimiento les ayudará a gozar más de sus celebraciones, tanto de la palabra como de la Santa Misa. Pues muchísimas gracias por su atención, y alabado sea nuestro Señor Jesucristo, ahora y siempre. Paz y bien. Buenas noches.